Asterisco You mi all right? padre. I'll 3 manage. veces al día. Let's get you out of here. El ranchero que se enfrentó a todo el oeste. En las áridas tierras de Chihuahua, donde el sol quema como hierro al rojo y el viento arrastra polvo que sabe a olvido, vivía un hombre llamado Don Elías Vargas. Era ranchero de pura cepa, de esos que nacen con el sombrero puesto y mueren con las botas llenas de espuelas. Su rancho, La Soledad, se extendía entre cerros pelones y cañones profundos, cerca de lo que entonces era la frontera salvaje con el territorio gringo. Pero don Elías no era como los demás hacendados que se doblegaban ante los poderosos, ni ante los hacendados ricos de la ciudad, ni ante los rurales corruptos, ni ante los bandidos yanquis que cruzaban el río Bravo como si la tierra fuera suya. Don Elías tenía una costumbre que todo el mundo conocía, pero nadie entendía del todo. 3 veces al día, al amanecer, al mediodía y al caer la tarde, se arrodillaba frente a una cruz de madera tosca que él mismo había clavado junto al pozo principal. Allí rezaba. No rezaba en voz alta como los curas o las beatas del pueblo, murmuraba palabras cortas, casi entre dientes, y siempre terminaba con la misma frase, mi padre, 3 veces al día. Luego se persignaba, se ponía el sombrero y seguía con su trabajo como si nada. Los vaqueros de su rancho comentaban entre risas nerviosas, el patrón reza por su viejo, pero ¿por qué 3 veces? ¿Acaso el difunto era muy pecador? Otros decían que era una promesa hecha en la guerra contra los franceses, cuando era joven y vio morir a su padre en una emboscada. Pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. Don Elías tenía mirada de acero y mano firme en el revólver. Decían que había matado a 3 hombres en legítima defensa y que ninguno de ellos había tenido tiempo de sacar el arma. La historia cambió un verano de 1887, cuando el ferrocarril del norte empezó a extender sus rieles como serpiente hambrienta. Una compañía yankee, la Western Pacific Land and Cattle, quería comprar todas las tierras desde El Paso hasta Casas Grandes. Ofrecían dinero, pero si no se vendía, llegaban los persuadidores. Pistoleros a sueldo, rurales comprados y hasta el ejército mexicano si hacía falta. Los rancheros del rumbo empezaron a firmar escrituras con mano temblorosa. Todos menos don Elías. Cuando los enviados de la compañía llegaron a La Soledad en 3 carretas cargadas de promesas y amenazas, don Elías los recibió sentado en el portal, con el rifle Winchester cruzado sobre las rodillas. Señor Vargas, dijo el principal, un gringo alto y colorado con sombrero de copa plana. Le ofrecemos $10,000 por su rancho. Es más de lo que vale. Don Elías escupió al suelo sin apartar la vista. Mi rancho no está en venta. Y si lo estuviera, no sería por dólares de yanquis que no saben ni arrear una vaca sin perderse. El gringo se rió, pero la risa le salió forzada. Todos venden, señor. O venden, o pierden todo. Incluida la vida. Don Elías se levantó despacio. Medía casi 1,80 m y los años de trabajo duro lo habían hecho ancho como tronco de mezquite. Váyanse antes de que me arrepienta de ser hospitalario. Aquella noche, los hombres de la compañía acamparon a 2 leguas. Al amanecer, don Elías ya estaba arrodillado frente a su cruz. Mi padre, 3 veces al día, murmuró. Nadie sabía que su padre no había muerto en la guerra. El viejo Vargas había sido asesinado por un capataz de los mismos yanquis, allá por 1865, cuando intentaba defender un pedazo de tierra que la compañía reclamaba. Le habían dado 3 balazos, uno al amanecer, uno al mediodía y uno al atardecer, mientras agonizaba atado a un poste. 3 veces al día, como quien alimenta a un animal. El joven Elías, de apenas 16 años, había visto todo escondido entre los nopales. Juró venganza. Pero no con plomo rápido. Juró que viviría lo suficiente para que aquellos hombres, o sus hijos, pagaran caro. Los pistoleros llegaron al tercer día. Eran 12, bien armados, con rifles Henry y revólveres nuevos. El capataz, un tal Buck Harlan, gritó desde lejos. Salga, viejo. O entramos y quemamos todo. Don Elías no contestó. Estaba en el corral, revisando su caballo. Pero sus vaqueros, 5 muchachos leales, ya tenían las armas listas.
Cuando los invasores cruzaron la cerca, empezó el infierno. El tiroteo duró menos de 10 minutos. Don Elías, desde la azotea de la casa grande, disparaba con precisión de cazador. Cada tiro era un hombre menos. Sus vaqueros cubrían los flancos. Cuando Buck Harlan cayó con un balazo en el pecho, los demás huyeron despavoridos, dejando atrás 3 muertos y 2 heridos que arrastraban como pudieron. Pero aquello no terminó ahí. La compañía mandó más hombres. Luego vinieron los rurales, comprados con oro gringo. Y finalmente, un destacamento del ejército, con la orden de pacificar la zona. Don Elías se convirtió en forajido. El gobierno lo declaró bandido. Los periódicos de la capital lo llamaron el rebelde de Chihuahua. Los yanquis pusieron precio a su cabeza, $5,000. Y sin embargo, él seguía rezando. 3 veces al día. Frente a la misma cruz. Ahora, además de pedir por su padre, pedía fuerza para no rendirse. Pasaron meses. Los hombres de la compañía quemaron ranchos vecinos para presionar. Mataron ganado. Colgaron a 2 vaqueros que se negaron a delatarlo. Pero don Elías no se entregaba. Se movía como fantasma por los cañones, atacaba convoys de suministros, liberaba a peones esclavizados por los nuevos patrones yanquis. Se convirtió en leyenda viva. Los pobres lo protegían. Los indios tarahumaras le daban refugio en las barrancas. Hasta los apaches, que odiaban a todo mundo, lo respetaban. Una noche de invierno, en una cueva cerca de la sierra, una muchacha joven llegó herida. Era hija de uno de los rancheros que había vendido. La habían violado y golpeado los pistoleros de la compañía como venganza contra su padre, que se había arrepentido tarde. Don Elías la curó con sus propias manos. Mientras le cambiaba las vendas, la muchacha susurró entre sollozos. Mi padre, me vendió por miedo. Pero usted, ¿por qué sigue luchando? Don Elías miró la cruz que había tallado en la pared de la cueva. Porque mi padre no se rindió. Y porque 3 veces al día le prometí que no lo haría yo. La muchacha se quedó con él. Se convirtió en su sombra, en su mensajera, en su razón para no morir todavía. Al final, después de casi 2 años de guerra sin cuartel, la compañía se cansó. Los costos eran muy altos. Los inversionistas de Nueva York retiraron el dinero. El gobierno mexicano, presionado por la opinión pública que empezaba a ver a don Elías como héroe popular, dio marcha atrás. El rancho La Soledad quedó intacto. Don Elías volvió a su casa. Viejo, cojo de una pierna, con cicatrices que contaban más batallas que años. Pero vivo. El último día de su vida, ya enfermo, se arrodilló frente a la cruz como siempre. Eran las 3 de la tarde. Murmuró. Padre, ya está. Descansa. Y cayó de lado, con una sonrisa serena. Lo enterraron bajo esa misma cruz. En su tumba, alguien grabó con cuchillo, aquí yace Elías Vargas. Rezó 3 veces al día, y nunca se arrodilló ante nadie más. Hoy, en los caminos polvorientos de Chihuahua, los viejos cuentan su historia a los niños. Y cuando el viento sopla fuerte, dicen que se oye aún su voz grave. Mi padre, 3 veces al día. Y el desierto guarda silencio, como quien escucha a un hombre que, contra todo el oeste, cumplió su palabra. Fin. Aproximadamente 1400 palabras.